Hola chicos, hola chicas, bienvenidos y bienvenidas a otro video más donde vamos a estar revisando la violencia social y reincidencia. Desde la sociología de Niklas Luhmann y la criminología de Garland, vamos a analizar la violencia social y cómo ésta surge cuando se presenta un fenómeno estructural, no solamente individual, ¿va? Esto es cuando los sistemas institucionales pierden legitimidad, es decir, existe una cohesión social fracturada. Mecanismos de regulación que son muy informales, perdón, como lo es la familia, como lo es la comunidad, como lo es la cultura, se vuelven ineficaces. Es decir, estos mecanismos que se encargaban de regular la sociedad correctamente, como lo es la familia, como lo es la comunidad o la cultura, se fracturan. Cuando se fracturan estos mecanismos, perdón, entonces se vuelven ineficaces y por ende surge este tipo de violencia que es la violencia social. La violencia entonces va a funcionar como un mecanismo alternativo a la regulación social. Es decir, si no funciona la regulación social, entonces necesito una alternativa. Y es ahí donde la violencia social se convierte en una buena alternativa para regular, ¿va? Sobre todo cuando estamos presentes en estados con una alta desigualdad, como lo es México. Cuando hay una alta desigualdad, entonces se va a presentar constantemente este tipo de violencia. Este concepto lo vamos a relacionar mucho con el concepto criminológico de pánico moral, ¿va? Que es justamente cuando un grupo o cuando una situación es percibida como una amenaza todavía mayor a lo que realmente es. Esta figura de que algo se salió de control sin siquiera conocerla. Es decir, un chisme marca tanto esta parte de la amenaza como si fuera algo realmente fuerte, ¿no? Aquí vamos a tener algunas de las pautas muy interesantes y muy importante que las analicemos desde la violencia social, ¿no? Tenemos la delincuencia organizada, ¿no? ¿Qué es básicamente la delincuencia organizada? Perdón. Pues estamos hablando de estas organizaciones criminales que funcionan como sistemas sociales paralelos. ¿Paralelos con qué? Paralelos con los sistemas que ya les mencioné antes, la familia, la comunidad, la cultura. ¿A qué se refiere esto? A ver, si la familia está fracturada, si la comunidad está fracturada, si la cultura está fracturada, pues entonces abre paso a que entren este tipo de sistemas sociales, ¿no? Como en este caso es la delincuencia organizada, en la cual se marcan constantemente jerarquías muy claras, es decir, se sabe exactamente quién es el jefe, quién le sigue, quién le sigue, quién le sigue. Se establece correctamente un reclutamiento bien organizadito, se establecen reglas y se establece una ideología, ¿no? En estos procesos nos vamos a encontrar con refuerzos extrínsecos, ¿no? Que muchas veces la regulación informal de los mecanismos que deberían de estar presentes ya no están ofreciendo. ¿Por qué? Porque se volvieron ineficaces. Entonces, se presentan estos refuerzos extrínsecos que dan mucha potencia y que ayudan a fracturar todavía más estos mecanismos de regulación. ¿De qué estamos hablando? Dinero, el estatus, la protección o el poder, por ejemplo. Esto hace que se reduzca la percepción del riesgo y se fortalece la identidad grupal. Es decir, el acceso a este tipo de refuerzos extrínsecos, como lo es el poder, el dinero y el estatus, hacen que el grupo se fortalezca. ¿Por qué? Porque se adquiere una identidad y se adquiere también una baja percepción, más bien se pierde una correcta percepción del riesgo. ¿Ok? Entonces, toda esta eh, toda esta información, estos refuerzos presentes en la delincuencia organizada, pues vienen a todavía dañar más estos mecanismos de regulación que ya estaban presentes, ¿no? Tenemos justamente otra estructura muy marcada que es el terrorismo. ¿Qué es lo que busca el terrorismo? El terrorismo no tanto como una estructura social, sino como un efecto, ¿no? Lo que busca básicamente es generar este impacto psicológico, ¿no? Pero a nivel masa, a nivel colectivo. El objetivo no es el número de víctimas
que se obtenga. Lo que se pretende o cuando ya se tipifica como terrorismo es porque se genera un efecto emocional muy marcado, como lo es el miedo, como lo es el caos, como lo es la desesperanza, como lo es la polarización, es decir, que se marquen estas divisiones en la misma gente, ¿no? La radicalización se alimenta de muchas cosas. ¿De qué se alimenta esta radicalización? Ojo, cuando hablamos de radicalización, hablamos de esta bifurcación, ¿no? De esta polarización. No sé si recuerden casos como en Medio Oriente, ¿no? Cuando teníamos este caso Israel-Palestina, que pues estaban presentando casos de terrorismo, cómo se marca esta polarización, cómo se establece esta radicalización. ¿Por qué pasa esto? Porque se radicaliza basándose en ideologías, se utiliza también la humillación colectiva, se utiliza también una falta de pertenencia. Es decir, si vemos que se presenta una falta de pertenencia, entonces estamos viendo una vulneración debido a terrorismo, identidades fracturadas también y también una manipulación discursiva muy fuerte. Entonces, otra de las tipificaciones que debemos de tener bien presentes es la parte del terrorismo. Vamos ahora con el homicidio. Cuando hablamos de homicidio lo podemos analizar desde diferentes modelos. Iniciemos analizándolo desde el modelo neurobiológico. Si analizamos desde el modelo neurobiológico el homicidio impulsivo, entonces lo vamos a poder relacionar directamente con una hipofunción en la corteza prefrontal ventromedial. Vamos a también relacionarlo con una hiperreactividad en la amígdala, así como también en una baja integridad en la sustancia blanca. También vamos a tener neurotransmisores como la serotonina reducidos y por ende, al tener menos actividad serotoninérgica, entonces vamos a presentar mayor agresividad. Los traumas infantiles pueden desarrollar cambios epigenéticos que también son importantes de ser considerados a la hora de analizar el homicidio. Si lo analizamos desde un modelo psicodinámico, pues podemos estar viendo también que existen fallas en el yo regulador. También se presentan mecanismos de defensa primitivos, como lo es la proyección, ¿verdad? Observamos también patrones de apego desorganizado. Si se acuerdan con el video anterior, pues aquí tenemos una posible consecuencia de lo que vimos anteriormente y también una agresión como la restauración del poder perdido. Recuerdan que les hablaba en el otro video de cómo se puede generar una homeostasis, un equilibrio sistémico con violencia. Pues justamente, ¿no? De esta misma manera, el delincuente al cometer homicidio, pues lo que busca es que por medio de la agresión se pueda restaurar este poder que se había perdido, ¿no? Este equilibrio emocional que él antes o ella antes tenía. También lo podemos analizar desde un modelo sociocognitivo, ¿va? Y aquí lo que estamos hablando es que se puede justificar moralmente por un desenganche moral, ¿no? Es decir, se puede establecer este apartarse de lo moral. Se aprende por observación. Si la persona aprendió observando que estas conductas le generan una recompensa que le sirve, que es benéfica, que es beneficiosa, por ende, pues la va a replicar. Básicamente, el entorno va a legitimar la violencia como una forma o como un método correcto para poder resolver los conflictos. Si aprendió viéndolo, considera que es una buena forma de seguir estableciendo este equilibrio. ¿Va? Entonces se toma la justicia propia como norma del grupo, ¿no? Y esto genera que el homicidio se presente porque se justifica desde un aspecto moral. Vamos ahora con otro término que es muy importante, que es el que tenemos aquí. Cuando hablamos de este término, no hablamos de un acto delictivo, es decir, en México no se considera como un acto delictivo, pero sí se considera como un fenómeno de violencia letal contra la propia vida. Y debemos analizar factores comunes. ¿Cuáles son estos factores comunes que se presentan? El primero que tenemos bien marcado es la desesperanza. Se presenta una desesperanza muy marcada. Luego también tenemos presentes trastornos que van de relación afectiva. ¿Ok? Tenemos también aislamiento social. Se puede presenciar aislamiento social.
y por ende vamos a tener una baja conectividad social. Hay dificultad para conectarse socialmente con otros iguales y también se presenta una marcada impulsividad. ¿Ok? En criminología es importante estudiar esto como un indicador de disfunción social. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una falta de contención institucional. Es decir, los institutos sociales están fallando de cierta manera para que esto suceda, ¿va? No se puede culpar al individuo solamente por sentir desesperanza, trastornos afectivos, sino que como hemos venido viendo, la psicopatología, que es la violencia, pues se convierte en un tema social y por ende, cuando hablamos de social, hablamos de instituciones, ¿va? Vamos con otro que también es un tema de muchísima polémica, que es el aborto. Desde la perspectiva criminológica, el aborto lo vamos a abordar como un fenómeno multifacético. ¿Por qué multifacético? Porque puede ser un tema ético, es un tema biológico, también es un tema jurídico y también es un tema social. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener bien presente? Tenemos que establecer cuáles son los determinantes sociales que llevaron a esta situación. Por ejemplo, si existe pobreza extrema, en este caso, si existe algún tipo de abuso de índole sexual, si existe alguna coerción o alguna amenaza, desigualdad en el acceso a servicios de salud. ¿Cómo podemos considerar que una persona está cometiendo delitos si ni siquiera tenía acceso a saber que lo que estaba haciendo era un delito? También dilemas legales específicos de cada estado, es decir, cada estado tiene su propia jurisdicción al respecto. Cada estado ve este aspecto de una manera diferente. Aquí también entra en el bullying escolar, el cual es violencia sostenida con desequilibrio de poder. El agresor reproduce patrones aprendidos regularmente desde la familia. Recuerden que la familia es el primer laboratorio social de la persona. ¿Y cuáles son los efectos que vamos a observar? Pues vamos a observar ansiedad, vamos a observar depresión y sí, vamos a tener incluso riesgo suicida. ¿Por qué? Porque el bullying es una forma de violencia sostenida. ¿Por qué? Porque el bullying es una forma de violencia sostenida donde existe un desequilibrio de poder. Es decir, el agresor reproduce patrones aprendidos en su entorno, como lo es en el hogar, como lo es en la comunidad y como lo es en las redes sociales. Es decir, sus efectos van a incluir depresión, van a incluir ansiedad, van a incluir retraimiento social y van a incluir riesgo suicida. Otro término que también es importante tomar a consideración es el mobbing laboral o el acoso laboral. El mobbing laboral habla de la agresión sistemática que se realiza en contextos de trabajo. ¿Qué implica o qué sucede después de que se presenta este tipo de violencia? Humillación, aislamiento, sobrecarga emocional, amenazas que siempre están veladas, es decir, hipervigilancia, y también deslegitimación profesional, es decir, no se siente suficiente o no se siente bien en ese trabajo porque no es lo suficientemente bueno. El agresor suele mostrar que tiene rasgos muy narcisistas, conductas de dominancia y baja empatía. Una vez entendidos estos tipos de violencia, ahora pasemos a entender cuáles factores pueden venir a generar mayor reincidencia en cuestiones sociales y ambientales, ¿no? Cuando hablamos de reincidencia criminal, lo que estamos haciendo es entender un modelo biopsicosocial, ¿ok? No podemos entenderlo solamente desde uno de los tres aspectos, sino entenderlo desde lo biopsicosocial, integrar variables biológicas, variables psicológicas y variables sociales. Cuando hablamos de factores personales, ¿va? Cuando hablamos de factores personales o factores biológicos, estamos hablando de una impulsividad elevada, estamos hablando de un déficit en regulación emocional. Se presentan también trastornos de personalidad, como lo pueden ser trastorno de personalidad antisocial, trastorno de personalidad límite o trastorno de personalidad narcisista. Se presenta una historia de abuso de sustancias. Se presenta también un bajo control inhibitorio, es decir, si tenemos una impulsividad elevada, pues por ende tenemos un bajo control en la inhibición, ¿no? Tenemos alteraciones en la corteza prefrontal. Analizando la reincidencia desde factores sociales,
nos vamos a encontrar con que el delincuente, si accede a entornos violentos o marginados, si accede a falta de oportunidades laborales, más bien si no tiene acceso a oportunidades laborales, si se presenta una debilidad en el entorno familiar o se presentan violencia familiar, si se integra a grupos delictivos, si existe una normalización, es decir, que no vea que está haciendo algo malo en lo que está haciendo, entonces pues va a presentarse la reincidencia. ¿Cuáles factores ambientales también son factores importantes a analizar hablando de reincidencia? Pues estamos hablando de espacios urbanos que estén deteriorados, es decir, que viva en una zona donde los espacios urbanos pues se vean mal o estén pues justamente deteriorados, acabados, que se presente una disponibilidad a tener acceso a armas también, que exista una falta de vigilancia, que sea una zona desprotegida y también que se presenten redes criminales en la zona, es decir, que la zona pues tenga un sinfín de redes criminales que actualmente estén activas. Vamos a hacer o vamos a tratar de desglosar cómo es el perfil de un agresor reincidente. ¿Qué es lo que vamos a poder establecer? Es decir, se va a oír a lo mejor muy prejuicioso, pero tal cual, ¿no? Si analizamos estos patrones o analizamos estos datos que estoy a punto de otorgarles, entonces lo que vamos a entender es cómo podemos formar un perfil. Vamos a poder perfilar correctamente un agresor reincidente. Y es que el agresor reincidente típicamente va a presentar estos factores o estos patrones o estas características, principalmente patrones estables de violencia. ¿Desde cuándo? Desde la adolescencia. Desde la adolescencia participó en esta dinámica de violencia familiar y de violencia en sus relaciones socioafectivas y por ende, pues nos habla de que va a ser una o de que es una persona reincidente. Presenta una baja tolerancia a la frustración también. Presenta una dificultad para desarrollar apegos saludables, cuenta con apegos sumamente desorganizados. También puede presentar una sobreexposición a contextos violentos, que no tema andar en contextos violentos. Puede tener también una dependencia económica o incluso una dependencia económica o de identidad, que no se autopercibe a sí mismo correctamente si no es delinquiendo. Es decir, si no comete un delito, no está siendo activo en la sociedad. Y esta conducta que suele ser violenta, pues viene a ser reforzada con qué? Con ganancias económicas, justamente, ¿no? Viene a tener estas ganancias económicas, viene a tener este reconocimiento dentro del grupo criminal, un reconocimiento que a lo mejor en la familia nunca tuvo, pues acá en el grupo criminal sí lo está teniendo. Una ausencia de sanción firme, es decir, no tiene una reprimenda, no tiene algún tipo de sanción que le venga a decir que lo que está haciendo está equivocado. Y pues vamos a tener una identidad que está basada básicamente en la violencia, ¿va? Podemos actualmente analizar estos modelos o analizar este modelo reincidente desde lo biológico, psicológico y desde el sistema social también. Analicémoslo desde desde los tres factores. Por ejemplo, si nos vamos desde lo biológico, pues tenemos posibles afectaciones neurológicas, justamente que se vinieron marcando desde su infancia. Tenemos una evidencia de que hay una impulsividad o una desregulación límbica. Tenemos también evidencia de consumo de sustancias. Eso también nos marca el perfil del agresor. Desde la dimensión psicológica, pues tenemos rasgos de la personalidad bien marcados, estilos afectivos muy marcados, cómo se relaciona con los demás, distorsiones cognitivas, cómo percibe el mundo, cómo asocia el delito a lo que vive día a día, traumas tempranos, desde que era pequeño, qué traumas llegó a presentar. Vámonos desde la dimensión social, ¿no? Desde la dimensión social, pues vamos a tener un contexto familiar que a lo mejor lo encaminó a esto. El nivel socioeconómico también forma parte del perfil, qué nivel socioeconómico pertenece, cuál es la influencia de los padres, por ejemplo, el entorno comunitario, cómo era su comunidad. Y aquí lo importante para analizar la reincidencia es siempre hacernos estas dos preguntas. ¿Qué factores fortalecen la repetición del delito? ¿Cómo interactúan los factores biológicos, psicológicos y sociales? ¿Va? También aquí es interesante tener una propuesta de reinserción. ¿Es posible reinsertar un criminal? Bueno, pues si se realiza una intervención psicológica, si se realiza un apoyo constante institucional, si se tiene acceso a una buena educación y a un empleo, y si existe
y si existe un programa de educación o de justicia restaurativa también. Entonces, si analizamos estos factores, podemos entonces generar un perfil correcto de un agresor reincidente.